Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al Claustro Podcast en su tercera temporada. Y hoy estamos aquí en el monasterio de Sant Cugat con Francesc Fernández. Buenos días. Buenos días. Grabando el capítulo 7 de la tercera temporada del podcast. Para los que no nos conocíais, el claustro es un espacio de prácticas milenarias, monásticas. Y en el libro Conexión Monástica explicamos estas experiencias que son fruto de mis vivencias compartidas en monasterios durante más de 10 años. Posteriormente creamos el podcast y después creamos lo que es la experiencia, que son recogimientos en entornos monásticos para ver estas prácticas, sobre todo cómo conectan con el ser humano y cómo conectan con el mundo de la empresa. En esta tercera temporada el objetivo es compartir con personas como Francesc, que han vivido estas prácticas monásticas, para que nos cuenten de qué les ha servido, qué les fue, y a partir de ahí cómo creen que incorporando ese rol en su día a día, pues mejoran, ¿no? Esto es un diálogo, no se trata de una conversación ni que yo venga a explicar mi historia, sino escucharte a ti y que nos cuentes, ¿vale? En primer lugar, yo lo que te diría es quién es Francesc, cómo nos conocimos y un poco lo que quieras contar. Lo más bonito son las campanas de fondo. Sí. Cuéntanos, Francesc. Bueno, Francesc actualmente es el director de Prospera, una nueva empresa que ha nacido hace un mes y poco, y en parte nace pues gracias o por culpa de la vida monástica y del recogimiento en Montserrat, ¿no? Gracias a tener a Albert como mentor o consultor o como guía espiritual. Amigo, sí, no, así es. Entonces, Francesc es un trabajador hasta hace poco pues para varias empresas que se dedicaban al mundo de la gestión de proyectos, Project Management Office y la parte de transformación in company, desde dentro de la compañía, y que en 2026 pues sale fuera de la compañía para vivir una experiencia más para otras empresas, bueno, un poco más mentor de empresas que no estar solo en una... O sea, has cambiado tu realidad. He cambiado mi realidad. Y en parte pues cambié mi realidad porque en noviembre estuve pues en el retiro de Montserrat contigo, y ahí que pasaron muchas cosas que luego iremos hablando, sí. Aparecen cambios y aparecen otras formas de ver las cosas, otras formas de ver la vida que me ayudan mucho, ¿no? ¿Cómo nos conocimos y cómo conociste la vida monástica? No para nada, sino para que la gente entienda cómo a veces la vida monástica te llega cuando menos te lo esperas y te llega y no sabes por dónde te llega, ¿no? Yo llego a conocerte por una conferencia en una asociación hace 2 años y medio más o menos, cuando yo estaba en ISS. Me llega la opción de asistir a una conferencia. No puedo ir presencial, pero sí telemáticamente. Me encanta porque es donde explicas tú la parte más del Mamuto Sapiens, toda la parte de innovación, de transformación de compañías y de cambios. Y como me gusta mucho, te escribo para que me vengas a ver a la compañía. Ahí pues nos vemos un par de veces, quiero recordar, con un concepto que a mí me gustó mucho y que la verdad es que me enamoró mucho de la parte de embajadores del cambio, embajadores de innovación in company. Y empezaba a pensar en ese cambio. Después, bueno, coincidimos en persona un par de veces. Yo salgo de la compañía, nos seguimos viendo y nos seguimos manteniendo contacto. Y bueno, al final, pues eso lleva a que en octubre del año pasado, cuando yo estoy en un momento de hay que hacer cambios y hay que evolucionar y hay que cambiar, no sé qué quiero hacer en el futuro, me proponéis ir a Montserrat. Y ahí es donde conozco la vida monástica. ¿Sabías algo de Conexión Monástica antes de la experiencia? Había leído uno de tus libros. ¿Habías leído? ¿El Conexión Monástica lo habías leído o no? Había leído Conexión Monástica y había visto muchos de tus vídeos y había estado en alguna otra charla y tal. O sea, eras embajador mío, casi sin yo saberlo. Era un primer embajador ahí un poco más escondido, pero sí, estaba conociéndote y sabía de la vida monástica. Me habías hablado tú de los retiros en los claustros y en Montserrat. No había tenido tiempo de poder, bueno, creía que no había tenido tiempo de poder hacer, creo que eso es el gran error, ¿no? Y cuando puedo asistir, entonces ya lo veo en primera persona y lo conozco. Ahora una pregunta que me viene, porque eso va saliendo. ¿Cómo un perfil tan ingenieril, o procedimental, o PM, como le quieras llamar, tiene esa inquietud por esa vida monástica? Porque esto es, con todo el respeto a esos perfiles, no es normal. Suele ser más normal que se acerquen a este mundo
directores, gente de negocio, gente de recursos humanos, sí que hay ingenieros y tal, pero no es muy habitual. Bueno, sabes que yo me presentaba hasta hace poco como que yo era ex ingeniero, porque yo soy de formación de ingeniero, estuve un tiempo haciendo ingeniería, luego me pasé a la parte del management y el liderazgo de equipos en proyectos, luego me pasé a ser el líder de la oficina de proyectos y me fui transformando, ¿no? O sea, con el tiempo, con los años, he ido cambiando, me he ido transformando y evolucionando a una parte más de transformación que no una parte más de ingeniería. Y en los últimos tiempos vengo diciendo ya que sí que tengo la parte de transformación, pero ya cada vez soy más, creo, tengo más fe en la parte más humanista, en la parte más de las personas, y es donde empiezo a tener más contacto con esa parte más de vida interior, de conexión monástica. O sea, te das cuenta que la principal construcción reside en el interior, ¿no? Correcto. Es un poco la Albertino Sapiens Story que he colgado precisamente hoy, que digo que el ser humano, o sea, somos los propios escultores de nuestra propia identidad o interioridad, ¿no? Que supongo que de esto, ¿no? Entonces, para entrar un poco al detalle, cuéntanos ahora, pasado la vista, qué 3 cosas que te impactaron o por qué esas 3 cosas te llamaron a vivir esta vida, ¿no? De la experiencia en sí, ya, si quieres hacemos... Vale. Por el cual llego a Montserrat. Sí, por el cual llegas y cómo es ese inicio a Montserrat. O sea, Vale. ¿qué te impactó? Vale, pues yo, que sé, uno dirá los museos, otro dirá el autoconocimiento, el otro dirá no sé qué. ¿Qué 2, 3 cosas te llamaron y dijiste, quiero hacerlo y quiero profundizarlo? Pues mira, yo llego en una etapa, que tú lo sabes porque lo has vivido conmigo, muy confusa, vamos a llamar al último trimestre del año pasado, ¿vale? Y me llega el que yo soy muy defensor del autoconocimiento y la autocoherencia, ¿vale? Y creo que uno tiene que, para poder cambiar, para poder evolucionar, lo primero que tiene que hacer es un viaje al interior, ¿no? Correcto. Y veo ahí una oportunidad de hacer un viaje muy profundo al interior, fuera de mi día a día, fuera de mi zona de confort, en un espacio para mí genial, idílico, y que la experiencia ahí dentro es algo totalmente distinta, ¿no? Por la energía que tiene, por el espacio, por todo lo que conlleva, ¿no? Y eso es el punto principal que me lleva a hay que ir para hacer el viaje interior, ¿no? Y hacer ese cambio de, ostras, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿No? Luego decido que si lo hago bien, dejando el móvil casi sin tocarlo, avisando a la familia, por supuesto, de que pues estaría muy desconectado y muy fuera de sí, esas horas que estaba ahí en el monasterio, pero para hacerlo 100%, ¿no? Vamos a vivir una pausa como toca, ¿no? Y aprender a hacer las pausas como tocan, aprender a cerrar el día como toca, aprender a abrirlo como es debido, ¿no? Como bien explicas. Eso te aporta mucha lucidez, te aporta mucha capacidad de calmar los pensamientos, bajarlos y, bueno, entenderte un poco más y ver qué quieres hacer, ¿no? Y ver qué es lo que quieres hacer en el futuro. O sea, al fin y al cabo, te habías pasado gran parte del tiempo planificando PMOs y proyectos y dijiste, el proyecto está dentro, ¿no? Correcto. Hay una frase que decía Santa Teresa de Jesús que me gusta mucho, que dice, no estamos vacíos por dentro. Es muy bonita, me gusta porque a veces nos pensamos que tenemos que construir el exterior y realmente si abrimos en canal, más allá de órganos, no estamos vacíos, ¿no? Entonces hacer ese trabajo es un trabajo difícil porque no tiene fin, evidentemente. Es un trabajo que empiezas... Bueno, no tiene fin, es un viaje que tienes que hacer con una capacidad de autocrítica, ¿no? De aceptar que te vas a criticar a ti mismo. Y no has hecho mal hasta el momento, sino simplemente es que hay que evaluarse a uno mismo y hay que ver qué quiere ser, ¿no? También me llega, que yo este año pues llego a un cambio de década, con lo cual pues también me ayuda, ¿no? Al cómo vamos a afrontar ese cambio de década, ¿no? Y cómo nos renovamos y cómo hacemos las cosas para que el futuro sea distinto. Vuestro grupo fue chulo porque había bastante gente que estaba en ese proceso de trascendencia, que digo, ¿no? Es decir, entro en un lugar porque quiero hacer un viaje, ¿no? Entonces, digamos, pongo el barco en trincheras para arreglarlo, bueno, en trincheras, en taller, ¿no? Para luego salir, que era un factor común que había, ¿no? Queda claro, ese trabajo de poner orden, querías salir, esos cambios de conceptos que querías hacer y la entrada a Montserrat, tu preparación, el salir de casa y llegar a la celda, que es ese espacio de te das cuenta, ¿cómo lo viviste? Pues algo como muy mágico, muy espiritual, porque además, lo primero, claro, coges coche, sales de casa, te pones rumbo a Montserrat, que es un sitio
pues súper emblemático, con una energía totalmente distinta, que ya solo de estar ahí ya te transforma, ¿no? Ese ratito de estar ahí, ya la energía de la montaña te cambia, ¿no? Y te pule, ¿no? Te pone en sintonía. Entonces, el llegar, además era un día que llovía, y había llovido toda la noche Sí, muchísimo, que, bueno, incluso me llamaste para si podía llegar o no sí, y tal, sí, porque sí. había llovido y había hecho un temporal importante. Y solo el llegar, ¿no? Hacer las curvas antes de llegar y tal, ya te da una paz, una pausa, un cambio totalmente distinto, ¿no? Y claro, yo nunca había estado en una celda tipo las de Montserrat, y el verte en el espacio solo, ¿no? Y decir, no, dejo el móvil, dejo todo, reflexionamos, hacemos los tiempos de pausa como tocan. Bueno, al principio pues te choca, ¿no? Y más para una persona que está acostumbrada a un ritmo de siempre ritmo alto, 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 ¿no? Y el poder parar, el poder pausarte y escucharte a ti mismo ¿Es es importante para ti poner esa pausa que os pedimos que hicierais antes de empezar? muchísimo. ¿Y en tu día a día la hacen en las empresas? No. O sea, que hay uno de los cambios, ¿no? Ese es De uno de los aprender a parar, cambios, ¿no? el empezar el día de una forma distinta. Yo y ahora un poco de spoiler, No, no, será la conecta, pregunta que harás tira, después, no, ¿no? no, tira. Una de las cosas que más me impactaron, ¿no? de Montserrat es ver cómo se duerme Montserrat, ¿no? Cómo se va todo el público, cómo se queda la plaza libre, sola, que nos quedamos 4, ¿no? Sí, Ahí sí, pasando sí, frío y viendo el atardecer, y esa imagen de Montserrat, viendo cómo cae el sol y la magia que tiene, es algo brutal. Y incluso más cuando te levantas a las 6 de la mañana, te duchas, te preparas, bajas a ver cómo sale el día, ¿no? Y ves cómo despierta el día desde la montaña, y esa es una energía Sí, sí, reparadora, ¿no? El dedicarte un tiempo a ver cómo sale el sol, a no pensar, al intentar que eso luego se replique el día a día de una persona, ¿no? Y como bien nos explicas, ¿no? Hay que hacer, solo arrancar el día, el tiempo de reflexionar, parar, ponerte las cosas en orden y tal. Y que habitualmente no lo hacemos, ¿no? Habitualmente pues lo que hacemos es, te levantas, tomas un café, Sí, coche. y venga, coche, y a reuniones, o a dejar a las niñas al cole, y corre, ¿no? Y tal. Y ahora, no sé, vas al cole y vas más tranquilo, ¿no? Y ya llegaré, y ya me planificaré algo más tarde. O sea, el tomar de esa pausa ayuda muchísimo. Bueno, es que al final al final te das cuenta que la vida va del control del ritmo y del tempo, ¿no? Que es y lo hablamos en Mamuto Sapiens, que fue cuando nació la vida monástica, ¿no? Cuando yo tuve la parálisis facial, la Ignasi, y quería hablar de esto del tempo, ¿no? Y te das cuenta que el tempo es esto, ¿no? Ahora voy rápido, ahora voy lento, ahora subo, ahora bajo. Y es curioso que los monjes bailan muy bien con el tempo, ¿no? Y a partir de ahí es algo que sí que tenemos que ir aplicando, asumiendo que, como decía Jorge Wagensberg, hay cosas que existen porque se pueden definir, pero no puedes llegar a ellas porque son inaccesibles, ¿no? O sea, llegar a una perfección, eso es imposible. Lo que tienes que hacer es acercarte a ese espacio, ¿no? Por eso es importante lo que estabas diciendo, ¿no? Aprender a parar y asumir que eso te ayuda a recalibrar a ti mismo, ¿no? Sí, el control de la agenda diaria. O sea, al final, a veces nos pensamos que somos más productivos porque tenemos la agenda llena de cosas, y llena de reuniones, y llena de actos y tal, y no tienes un tiempo a media mañana para descansar un momento y pausarte. Yo hacía las pausas cuando estaba en el mundo empresa, sí que iba con gente a tomar café, pero con el móvil, Sí. hablando de trabajo. Y oye, ¿por qué no? Deja el móvil en la mesa, vete a tomar café, si puede ser tomando el sol un poquito y que te dé un poco de sol, y más relajado, hablando de otros temas. Estas prácticas se pueden aplicar mucho. Nosotros en un programa que tenemos que va de alto rendimiento aplicado a la empresa hablamos de esto, ¿eh? Les decimos iros a la máquina de café sin teléfono, acabar las reuniones 5 minutos antes, que son cosas que parecen inaccesibles, pero es responsabilidad de cada empleado y de cada líder. No es una responsabilidad de los socios, digamos, ¿no? No, y son esas cosas que te hacen mucho más productivo. O sea, al final, Sí. cuando implementas esos cambios en tu vida, en tu día a día, eres mucho más productivo. Es mucho más focus. Sí, yo interioricé algún poco haber comentado, ¿eh? Cuando la primera vez que fui a un monasterio, fui a la hospedería y al pare Lluís me dice, le digo a comer, dice a la 1:30, me dice, estate a la 1:25 en el claustro. Yo pensé, voy a parar 5 minutos, no, espérate. Y te das cuenta que esos 5 minutos en el claustro recompone, ¿no? Y te ordena un poquito más para que cuando entras a comer sabores mejor esa comida, ¿no? Vale, seguimos el evento. Para comentar,
de las charlas que hubo con Jesús o con Pare Lluís o lo que sea, del evento en sí de Más de Aula, ¿con qué te quedarías, no? Y cómo lo traspolarías a tu día a día, ¿no? Del evento, pues La experiencia. la experiencia en general. El ver caer el sol y ver levantarse el sol. Sí, eso sí, sí. Con la pausa y No tiene tranquilidad. precio Esto esto, no sí, tiene sí. precio, esto es algo mágico, ¿vale? Luego, la austeridad y la tranquilidad que se respira, ¿no? Y que aunque tengas prisa porque sabes que hay una charla, porque sabes que todo toma un tempo muy cambiado, muy pausado, y que no significa que no llegues, pero es que todo es más fluido. Y de las charlas, pues claro, por supuesto las 2 charlas que nos dieron fueron espectaculares, pero me quedo con Jesús, que estando en Montserrat y ser Jesús era algo brutal, y nos dio una charla, vamos, totalmente opuesta a lo que me esperaba, porque al final pues es quien lleva toda la seguridad, quien lleva todo el mantenimiento de la abadía, y me esperaba algo mucho más técnico, mucho más militar, mucho más cerrado. Sí, sí. Y la forma de hacer la charla, la forma de ver las cosas, bueno, fue algo mágico. Y ahí sí como mucha trascendencia en el interior, ¿no? Muy bien. Y las charlas que tuvimos entre los compañeros a cualquier hora del día, en cualquier paseo por la montaña y tal, pues bueno, fueron algo brutal, ¿no? Y que nos seguimos escribiendo ahora, que tenemos buen rollo. Pero salieron unas charlas ahí para ayudarnos unos a otros y para un poco de hacer crítica uno a otro, ¿no? Hostia, pues esto tal, yo esto no lo hago. Pues ahí salieron una comunidad muy chula, ¿no? Una cosa que hemos visto de la comunidad y cómo se genera este movimiento claustriano que no estaba previsto, lo dijeron en un grupo, somos claustrianos, ¿no? Es una comunidad, ¿no? Yo un día hablaba con Juan Carlos Valero, una empresa que vino con su comité de dirección, y hablábamos de esto, de cómo se cohesionaba el grupo, ¿no? Él me decía, el grupo está todo bien hilado, el programa está planteado, lo decía, porque fomenta la permeabilidad entre los participantes, decía él. Y me gustó mucho la permeabilidad, tiene porque lógica. la permeabilidad es algo más que yo te cuentes, que lo que yo te cuente te llegue a ti, lo que tú me cuentes me llega a mí, que llegue a rellenar esa interioridad que decíamos antes, ¿no? Y eso en este grupo pasó, porque había mucha afinidad en esta parte que era interesante, ¿no? Pare Lluís, ¿qué te parece sentarte a tu reunión con un monje y hablando de esta historia? Bueno, la verdad fue algo también disonante, porque no me esperaba el discurso que nos dio y cómo nos lo dio, ¿no? Y a veces pensamos en que porque es Pare Lluís o porque es Montserrat, tiene que ser muy cerrado, tiene que ser muy religioso. Fue pues, todo lo contrario, ¿no? Tuvo un lenguaje para llegar a nosotros, para trascendernos y para ayudarnos a hacer el cambio. Y muy trascendente, ¿no? Muy al corazón, hablando de muchos temas y explicando toda esa parte de cómo se organiza la abadía, ¿no? Que al final el paralelismo que hacía siempre, ¿no? Entre cómo se organiza una abadía y cómo se organiza la empresa, que al final pues tiene mucha similitud y se puede aprovechar muchísima conexión y mucha información de un sitio hacia otro, ¿no? Y el cómo trabajar, cómo funcionar, cómo comunicarnos. Pero sobre todo toda la parte más emocional del respeto, de cómo entender a los compañeros, que al final el día a día en una empresa pues creo que se ve muy sesgada, ¿no? Y hoy en día pues con todo el tema de tecnología, inteligencia artificial, creemos que está todo arreglado, pero eso va de personas, y va de que las personas tengan conexiones y que las personas se entiendan. Y ese autoconocimiento para hacer que las personas se entiendan, que nos explicó el Pare Lluís, fue algo, bueno, creo que estuvimos como 2 horas y todos pedíamos más, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho don Pare Lluís cuando habla de que cuando tengas que recriminar a alguien, ámalo, ¿no? Es un poco kafkiano, pero dices, porque en ese amar es el confiar en ti, en ayudarte a crecer. Cuando las empresas ves a rañar, ves a amonestar, y él te dice, ámalo antes, porque es otro ser humano, ¿no? Bueno, te da una visión distinta de cómo darle un feedback negativo a alguien, que al final pues en las escuelas de negocio te lo explican de una forma, ¿no? Es una forma de hacerlo, y él te lo explica pues como llevan haciéndolo durante siglos, ¿no? Y esa parte de ámalo, de respétalo, de tenerlo en consideración, y también entender que es, o sea, al final va de personas, ¿no? Y al final tú no puedes dar un feedback negativo sin entender qué le está pasando a la otra persona. Porque al final todos tenemos 1000 historias al día a día, 1000 historias en la cabeza, y al final no podemos dejar la parte personal fuera de la empresa, ni la parte de la empresa fuera de la parte personal, ¿no? Entonces hay que entender a las personas,
hay que estar con ellas y hay que escucharlas activa e inactivamente. Hostia, no pareces un PMO, ¿eh? Vale, después del evento, los 2 primeros días o 3 primeros días, ¿qué te quedó? Y si quieres llevarlo hasta ahora, si quieres, pero que te dijera que 3 cosas me quedo, que no de la experiencia, sino yo de Francesc, ¿no? O sea, Sí. Francesc ha cambiado o no ha cambiado ese primero, cambiado en el sentido de mejora, ¿eh? Un cambio radical es imposible, y menos en una experiencia. Yo siempre he dicho, en una conferencia mía no transformo a nadie, puedo dar pistas. Una experiencia también opino lo mismo, una experiencia te ayuda a ese proceso de transformación, pero la continuidad la lleva cada uno, ¿no? Bueno, te ayuda en tu posicionamiento de autoconciencia, ¿no? Y de autocoherencia, y no te transforma, pero te da la trascendencia para hacer Te que pone tú los luego raíles. hagas la transformación. O sea, te pone encaminado para que tengas recursos para seguir. nadie tiene la capacidad de transformar a alguien, salvo uno mismo. O sea, al Correcto. final, si uno se quiere transformar y quiere evolucionar, es uno mismo quien tiene que hacer ese viaje que decíamos antes, ¿no? El viaje interior, Sí. para conseguirlo, ¿no? Y la experiencia en sí, de los 2 días en la abadía, te dan esa capacidad de cómo me voy transformando, ¿no? Yo me acuerdo que a los pocos días de salir de Montserrat y tal, salimos un viernes, pues la semana siguiente te llamé y te dije, ostras, Albert, es que ando con las manos en la espalda, ¿no? Sí. Y Puede parecer una tontería, pero no lo es, ¿eh? me di cuenta de que iba a los sitios, andaba mucho más tranquilo y no llegaba tarde, pero llegaba bien, andando mucho más pausado y con una forma de verlo del mundo un poco distinta. Bueno, no diremos muy distinta, No, porque al final tampoco, los cambios hay que hacerlos poco a poco y hay que evolucionarlos, pero veía las cosas muy distintas, ¿no? Y tengo amigos que me han dicho, hostia, es que de octubre a enero no eres la misma persona. Tienes una paz, tienes un cambio de forma de ver las cosas, has dejado de ser más tan impulsivo. Yo era una persona muy impulsiva a veces en dar respuesta, en cómo explicaba las cosas, y ahora pues lo que intento es pausarlo, bajarlo. Bueno, claro, tú ya venías con unas ganas de aprender y eso te supuso, Sí. ostras, darte cuenta. Realmente, porque quiero decir que la experiencia más o menos lo que hemos intentado es reflejar en 2 días lo que más servido puede servir, ¿no? Y la experiencia nos demuestra que el hecho de pediros que lleguéis antes al desayuno, de llevaros al laudes, esa guía que intentamos poner, la gente que viene lo suele respetar mucho. Entonces Bueno. esos son esos espacios que empiezas y luego le das la continuidad, ¿no? Yo creo que alguien una vez en la vida me dijo, cuando vas de viaje, tú no tienes que pasar por el sitio, sino el sitio tiene que pasar por ti. Correcto. ¿No? Y la experiencia monástica viene a ser esto, o sea, tú no vas a pasar por la experiencia, sino la experiencia pasa por ti. ¿No? Y te cambia, ¿no? Te hace un cambio importante. Entonces, tienes que ir ya con esa voluntad de voy a hacer cambios, ¿no? Que si no los vas a hacer igual, porque al final el sitio, la energía y todo te acaba haciendo cambios. Pero tienes que ir abierto No, está a claro, que sí, tienes sí, que sí. hacer, bueno, esa mirada interior, ¿no? Que le llamamos. Oye, yo voy a hacer una mirada interior, voy a promover qué hago yo mal, ¿no? Y qué puedo hacer yo para cambiar las cosas. O sea, al final no podemos esperar que los demás hagan cosas para que nosotros cambiemos. No. Nosotros tenemos que hacer cosas para nosotros cambiar. Exacto, Y lo ahí que- es un punto de partida. Exacto. Lo que podemos hacer es facilitar herramientas, recursos, escenarios, entornos para que la gente se pueda adentrar, ¿no? Y es un poco lo que intentamos en la experiencia, ¿eh? Porque yo me acuerdo la primera vez que fui de Montserrat, que me salí, bueno, cuando fui el primer fin de semana le envié un mensaje al Padre Ignasi y le dije, hostia, gracias por la experiencia, esto hace milagros, ¿no? Le dije. Entonces me contestó con su vocablo tan fino que tienen los monjes, ¿no? Dice, gracias Albert, digo, pero no hay para tanto, en sus palabras me dijo, eso es la magia del lugar, es la predisposición del lugar que te da una serenidad, te da un silencio, te da un orden, te da unas pautas, te da una disciplina, pero al final es tu propia voluntad de querer aprovechar esto, ¿no? Con lo cual es totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, ¿no? Ya te has ido, se ha acabado la experiencia, en ti hay un pequeño pequeño grandullón claustriano. Tú buscabas un espacio de introspección para tomar conciencia desde una parte más técnica, esa parte más humana. Tenías que empezar un viaje de trascendencia, que me gusta llamarlo así, porque realmente era un viaje de trascendencia. Ahora haré un poco un matiz porque la gente no se asuste, ¿no? Había un monje benedictino que se llamaba Lluís Duc, que era un antropólogo, que él dice que nosotros vivimos en la penúltima realidad, que es lo que tenemos aquí. Ahora estamos aquí, fuera hay gente, vamos a comer, en nuestra realidad, pero
al fin y al cabo vivir es viajar a un lugar lejano que no sabemos dónde está, y es un lugar desconocido, ¿no? Y él decía que la última realidad es la que nos es desconocida. Y es en este caso en el ser humano hablamos cuando morimos o lo que sea, ¿no? Entonces por eso digo siempre que como trascender es viajar a lo desconocido, cuando montas un proyecto a lo lejano es un viaje a lo desconocido, Sí, sí. a intentar pasar de ser un salariado a ganar un dinero, a trabajar y tal, ¿no? Y ese es el viaje que estabas empezando, ¿no? En primer lugar, cuéntame si te ha servido o en qué te ha servido ese viaje, y cuéntanos un poquito ese viaje de trascendencia que has empezado con Prospera Mindset, por prosperar mentalidades y organizaciones, y conéctalo a lo que viviste, por favor. Vale, pues mira, lo primero fue ese espacio para hacer el viaje interno, ¿vale? Mirada introspectiva y ver el cambio y no sé decir el por qué, ¿vale? Decir el cómo. Dentro de mí, durante Montserrat y la semana de después, se me fue el miedo. Se te fue el miedo. Se me fue el miedo. O sea, hubo un cambio en mí de tener mucho miedo a hacer el salto, ¿no? A hacer ese viaje a lo desconocido. Sí. Yo vengo de muchos años pues trabajando en contrato laboral, para empresa, con esa tranquilidad que te da un contrato laboral, ¿no? Y tenía pues cierta gente a mi alrededor que me decía, no, pues tírate a la piscina y monta tu compañía, móntate por tu cuenta, acelera esa parte, ¿no? Dale a tu sueño que es Prospera y tal. Y yo tenía mucho miedo a, bueno, ¿y qué pasará, no? Si hago el salto, ¿no? ¿Habrá agua? ¿No habrá agua en la piscina? ¿Qué va a pasar? No hay arnés, no hay nada. Claro, es que tu cambio era un cambio de paradigma. Yo me acuerdo, si me permites, el día que estábamos comiendo me dijiste, hostia, las 2 empresas que he estado me ficharon para transformar la empresa y no pude. Ya me acuerdo de lo que te dije, ¿te acuerdas? No te dije, es que a lo mejor no existe la empresa que puedes transformar desde dentro, a lo mejor tienes que hacerlo desde fuera, ¿no? Y era esos miedos que decías que tomases esa conciencia, ¿no? Fue ese miedo, ¿no? El cómo arrancarla, cómo situarla, cómo ponerla en su sitio, ¿no? Y eso, pues, no sé, por algún motivo, no sé cómo llamarlo, el miedo desapareció de mi interior, ¿no? O sea, Bueno, yo creo, no sé, yo creo que es tu trabajo que hiciste, será consciente, el hecho de encontrarte muy bien en el grupo, que el grupo fue muy bonito, se cuestionó mucho, te da la sensación que tienes, o sea, digamos, estás como construyendo un puente que vas a pasar y cada miembro de esa experiencia es una pata de ese puente que te ayuda a cruzarlo, ¿no? Y luego, al final, también hay una verdad, que toda esa parte de autoconciencia, de prosperar, de evolucionar, de cambiar, es un poco la base de lo que yo quiero hacer, ¿no? Ayudar a otras empresas a prosperar, a mejorar, a evolucionar de una forma sana, de una forma coherente y siempre con una parte muy humana y muy de autoconciencia de quién tengo en el equipo, cómo lo tengo y que los equipos humanos son la base, ¿no? Podemos aplicar muchas cosas de inteligencia artificial, de tecnología, de lo que queramos, que si el equipo no es coherente y no está preparado y no lo hemos preparado, no lo hemos liderado como toca, esa parte pues puede tropezar mucho, Porque ¿no? tu interlocutor suelen ser CEOs, entiendo, más un perfil CEOs, tecnólogo. algún CEO, ahora algunos agentes de transformación, Vale. esa nueva figura que se ha creado de CTO de las compañías en la parte de transformación. Y todo eso lo basamos mucho en la parte de la gestión de proyectos, porque vengo respaldado por PMI, llevo pues, muchos años, no os voy a decir cuántos, pero muchos años en la parte de la gestión de proyectos, liderazgo de proyectos, liderar los equipos que lideran los proyectos y ver cómo empresas con un buen propósito, con un buen objetivo a largo plazo, son incapaces de cumplirlo porque no se plantean el camino. No plantean un camino de cambio. No, yo quiero ser de otra forma. Y lo escriben, lo dibujan y lo guardan en un cajón y ahí se queda, ¿no? Y al final, si hacemos un propósito de cambio y no lo aterrizamos de alguna forma y hacemos que eso pase, nos quedamos igual. Entonces, el tiempo pasa y no evolucionamos, ni como personas ni como organizaciones. Entonces, la idea es ser ese mentor, ese articulador de cambios que podamos aterrizar pues, la estrategia de la compañía de una forma sana, de una forma orgánica, sin explotar a los equipos, organizándolo bien en fasores temporales y sobre todo también viendo que realmente lo que estamos haciendo tiene un sentido para el propósito de la compañía. O sea, al final no podemos invertir en cosas que no tengan alineamiento en nuestro propósito. Y podríamos, si ahora te preguntara en qué
¿Qué influencia habrá tenido esos 2 días en el franchise, el CEO de esta startup que ayuda a estas empresas a hacerlo? 2 palabras, bueno, una que te dirías, que como En 2 y palabras... lo que percibe el cliente, ¿eh? O sea, el que tú vas, o los que te han contratado, que por suerte ya has empezado muy bien, ¿qué ven en ti? O sea, ¿qué crees tú que se te ha sumado a esa mochila o a esa caja de herramientas que te ayuda mejor a ir a esas empresas? Yo creo que la principal es la calma. La calma. La calma y pausa, ¿no? El ser capaz de no tener la impulsividad de todo tiene que estar ya o de intentar dar respuesta a todo al momento, sino de la capacidad de, no, vamos a calmar, vamos a verlo, nos salimos, vemos las cosas de una forma distinta, ¿no? Que al final no dista mucho de lo que te explica en la escuela de negocios, ¿no? De cuando tengas un problema, salte del problema, observa el 360, dale la vuelta, ¿no? Háblalo con quien tengas que hablarlo para que te expliquen cómo funcionar y luego ya pues solucionalo, ¿no? Y tómate ese tiempo de calma, ¿no? Y tomarte el tiempo de calma cuando estás en tempestad es algo muy difícil. Y yo creo que eso es algo que aporta mucho, el vivir esa experiencia en el máster. Un buen maestro mío que cuando yo, pues, hace muchos años, tengo mucha amistad y nos vemos a menudo, me dice, en tiempo de tormenta, ovejas al corral. Repito, en tiempos de tormenta, ovejas al corral, Manel Casals. ¿Qué es esto? A veces cuando hay tormenta te disparo, me voy para adentro. Podemos ser como un border collie que se mete dentro de la tormenta, o podemos ser como un ghost de Tura o cualquier otro que dice, vamos para adentro y luego ya volveremos a salir, ¿no? Es que eso es vital, pero como persona y como organización. O sea, si tenemos un problema y salimos corriendo, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, a mí, por ejemplo, a veces no ves un parque de bomberos, ¿no? Y hay una emergencia, no salen corriendo sin ningún tipo de formato, ¿no? Salen corriendo, bueno, primero saben dónde van, cogen el equipamiento adecuado, cogen lo que les hace falta, ¿no? Y luego salen, no salen y se dejan la mochila, ¿no? ¿Te das cuenta cómo estás hablando comparado las reuniones que teníamos en ISS o no? Muchísimo distinto, o sea, además eso lo puedes contrastar tú, bueno, pues decir, pero hace 2 sábados quedamos para comer con unos amigos que hacía bastantes meses que no veía y es un amigo pues que hizo la carrera conmigo, ya llevamos muchos años conocidos y demás y hemos vivido una experiencia pues muchos años juntos, ¿no? En el camino y me decía, es que estás un poco irreconocible, ¿no? O sea, te has lanzado a montar una empresa, te estás poniendo por tu cuenta, estás arrancando algo muy fuera de tu zona de confort, ¿no? Muy zona de donde tú estás habituado y tienes una tranquilidad y estás con una calma que es que no es reconocible en ti, ¿no? Bueno, y te brillan más los ojos que antes, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que una gran parte, ¿no? Pues nace en Montserrat, ¿no? Bueno, es decir que Prospera Mindset nació un poquito en... Yo te diré lo que me dijo el padre Ignacio a mí, Montserrat, lo que te pone las herramientas, ¿no? Y al final el mérito lo hacéis vosotros, los que sois claustrianos, os habéis sumado a esta familia que ha empezado en Montserrat y esperamos que vaya durando mucho tiempo. Sin más, no, lo bonito es que se está creando una comunidad de amigos y de personas con cosas muy afines, ¿no? Si ahora te dijera, ¿por qué dirías, o a gente tu cercana, lo que sea, que tengan que vivir esa experiencia? Porque al final no hacemos nada si no miramos hacia adentro. Entonces, y nos tenemos que dar el lujo de tener ese tiempo de parar de vez en cuando y poder observarnos desde fuera y ver quién somos, cómo somos y qué queremos ser. Y si no te das ese tiempo, pues vas un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Vas pues el día a día, ¿no? El día a día te lleva y tomas decisiones del día a día sin pensar cuál es tu rumbo, ¿no? Pensar cuál es tu objetivo a medio corto plazo, pero también a largo plazo, dónde quiero estar, quién quiero ser de aquí a unos años. Y si no tenemos un faro, ¿no? Que nos ilumine, yo quiero ir hacia ese faro, ¿no? Y vas tomando ese rumbo, ¿no? Roadmap que llaman los ingleses. No tienes una gran probabilidad de no llegar a ese puerto, de llegar a otro. Y llegarás a otro puerto y serás tú, pero igual no eres el tú que tú querías ser, ¿no? Entonces, y tanto para la persona como para la organización, si no nos damos ese lujo de saber dónde vamos, no llegaremos donde queremos llegar. Entonces es importante el darte ese tiempo, regalarte ese tiempo, ¿no? Porque hoy en día el tiempo es lo más preciado que tenemos, para evaluar dónde quieres ir, ¿no? Y cómo quieres ir. Y creo que últimamente, pues, con todo lo que tenemos, ¿no? De herramientas de compro algo, lo tengo inmediatamente, me pongo a ver vídeos y estoy una hora viendo vídeos, podemos
mucho foco en el ahora y en el momento ahora, y dedicamos mucho tiempo a veces a cosas que son pues más superfluas, Sí, sí, sí. y no las dedicamos a cosas más Claro, de claro, interior y más importantes, ¿no? Es que yo estoy conmigo. La semana pasada estaba presentando un libro en Sabadell y me preguntaron, hablábamos del tema de la IA y la tecnología, y salió el tema de los monasterios y tal, ¿no? Yo les dije que en momentos de hiperacelerada tecnología como tenemos ahora, ¿no? De la IA, que es capaz de crear realidades irreales que no sabes que es real o irreal, ¿no? En un momento en que todo va tan rápido, yo creo que esa pausa, esa serenidad que hoy en día la dan los monasterios es más necesaria que nunca, ¿no? Me acuerdo un día que estaba paseando en Silos, ya sabes que yo hago el tour de monasterios y tal, y hablaba con el padre Moisés Salgado, que es el prior de Silos. Él decía, yo no sé cómo acabará la religión, bueno, no se sabe, ¿no? Yo creo que sí, me daba su argumentario, pero lo que tengo más claro que nunca es que la vida monástica es más necesaria que nunca. Y realmente la vida monástica es eso, es un viaje a la interioridad para conocer lo que tengo dentro, intentarlo conocer, trabajarlo y ponerlo en mi vida personal o en mi empresa, ¿no? Para ir acabando, si me permitas lo que quieras decir, el micro es tuyo, para cerrar. ¿Qué aconsejaría que quiera? Lo que quieras, sé libre de decir lo que quieras. Yo, bueno, claro, desde mi punto de vista, Lo ¿no? que Y quieras. como lo he vivido yo aconsejaría vivir la experiencia, hacer que la experiencia te viva a ti, ¿no? Dar el tiempo de dejar desconexión, de dejar todos los móviles, portátiles, tablets y conectar, ¿no? Y sobre todo, dado que es un entorno mágico, ¿no? Aprovecharlo para conectar, para aprovechar la energía de la montaña, de la abadía. Yo no sé si es más religioso o menos religioso, pero sí que sé que cuando llegas ahí las cosas son distintas, ¿no? Yo le llamo la energía que tiene el espacio, que es algo que dejas que te fluya y te entre, ¿no? Y que lo vivas de la forma como toca, ¿no? Como se pide, ¿no? Aprovechas todos los conocimientos de los compañeros y las bondades que hay, pero tienes que ir con la mente abierta de yo vengo para analizarme y vengo para ver qué hago en el futuro, ¿no? Y cómo lo hago. Y creo que se aprovecha muchísimo. Yo me acuerdo que cuando subí al coche para irme, se me hizo corto. O sea, tú me decías, más días, pues puede ser ya, porque cuesta mucho encontrar más horas y que puedas parar, y hay que parar, pero claro, tampoco podemos dejar nuestra vida en stand-by. Y a mí se me hizo corto, yo hubiese estado más tiempo, ¿no? Y recuerdo Ese es el debate, sí, sí. que ahí hice bastantes fotos, solo tenía el móvil como hay que hice para hacer fotos, ¿no? Como cámara. Y tengo secuencias de fotos de mi habitación, de la fachada principal de la abadía, en varias horas del día y de la noche, que me levanté para hacer una secuencia de fotos muy chula. Y de vez en cuando no la coges y cuando quieres paz, ¿no? Miras esas fotos y te invocas, ¿no? A estar ahí otra vez. Y es una experiencia pues que te llena y te cambia, o sea. Pero al final la experiencia te cambia porque tú quieres cambiar y porque aceptas hacer ese viaje que todos deberíamos hacer, ¿no? Y puede ser en Montserrat, puede ser en Burgos, ¿sí? Sí, no, está claro, está O claro. puede ser en un resort en no sé dónde, ¿no? Al final. Bueno, lo que te trae la vida monástica es esa estructura orgánica de liderazgo, de equipo, de comunidad, pero esas prácticas se pueden aplicar en cualquier otro lugar. También es cierto que lugares como los monasterios tan globales cuestan de encontrar. Bueno, nos encontramos aquí en este monasterio y la verdad es que entras y también cambia la energía, ¿no? Es todo la forma en que da el sol, el solo entrar, ¿no? Ya te cambia, te da una paz, te da una pausa importante. Y yo creo que lo que hay que hacer es asumir esas pausas al día a día, respetarse y respetar a los demás con las pausas. Muy bien. Y no vivir a base de llamada, reunión, llamada, sino, oye, tener un rato para parar un momento, comer como una persona sin engullir como un pato y estando con el móvil o con el portátil trabajando, sino darte esa pausa para poder vivir de una forma más tranquila y que nos aporta muchísima clarividencia y muchísima productividad después, ¿no? Porque cuando te pones a hacer algo lo haces como toca. Pues me alegro, Francesc, que esta experiencia te haya gustado, que te haya servido, que sé que es cierta, porque lo veo y lo percibo, y animarte a seguir este camino, animarte a muchos éxitos como Francesc, que para mí es lo más importante, que este reto de
de cambiar tu vida y trascendencia y poder hacer algo que te guste más para estar con tu mujer y tus hijos y tu proyecto. Y seguro que te irá bien, seguro que te irá bien, no sé si más o menos, pero seguro, estoy seguro que te irá bien. Muchas gracias. Pues, queridos claustianos y claustianas, ya veis aquí, Francesc, un chico joven, aún no tiene los 40, en pleno proceso de cambio que ha habido la vida monástica. Pues nada más, queridos, nos vemos y nos escuchamos por las redes. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias.